Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en Herrería Sin Secreto les voy a estar mostrando cómo hacer un bonete, sombrero de chapa galvanizada para las chimeneas. Se usan normalmente para las chimeneas para que no entre agua, para salida. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible, nada de fórmula, nada de números, práctico y sencillo. Si ustedes quieren la fórmula, les voy a dejar un link de un video que sí, que el señor del video le explica con fórmula y todo, porque tiene su fórmula para darle la altura, para darle la inclinación. Esto yo lo voy a hacer de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan aprender y hacer. Les dejo el paso a paso y después les explico otras cositas más al final del video. Espero que les sirva. Bueno, ahí vieron cómo hicimos el procedimiento. Con un compás trazamos una chapa galvanizada, número 27 o 25, la que tengan, bastante fina. Siempre tengan en cuenta que, por ejemplo, esto es para un caño de 5 pulgadas. Que tiene, el caño de 5 pulgadas tiene 15 centímetros. Nosotros a esto le dimos 25. Siempre le damos 10 centímetros más, 5 de cada lado, para que el sombrero tenga efecto. Si ustedes quieren una altura determinada, pueden hacer un molde en un cartón para ir probando en el cartón cómo les va a quedar, y si no, lo hacen aproximadamente como lo hice yo, que les va a quedar bien. Esto no necesita una medida exacta. Si no tienen remaches galvanizados como usé yo acá, pueden usar remaches pop. Después acá le ponemos 2 patitas para que prendan el caño, le dejamos una distancia de unos 10 centímetros, más de eso no, un poquito menos también, y ya queda el bonete. Si quieren sellar también acá con pegamento,
Traté de hacerlo sencillo. Como ya les dije, hay fórmulas para esto, pero yo se lo hice lo más sencillo posible para que lo pueda hacer cualquiera en su casa. Hacemos un círculo, le sacamos una porción como si fuera una pizza y lo vamos doblando con la mano, no precisamos cilindradora ni nada. Lo apretamos así como hice yo con la pinza y agujereamos.